Estaba de pie en nuestra cocina y dijo, «Quiero el divorcio». Me entregó la tarjeta de un abogado. Dijo que solo podía hablar a través de él. Cuando entré en el despacho de ese abogado y dije, «Sí, soy el marido», sus manos empezaron a temblar. Fue entonces cuando supe que ella había cometido un terrible error. No tenía ni idea de lo que yo ya había encontrado. Mi nombre es Julian Prescott. Tengo 42 años. Y hasta hace 3 meses, pensaba que lo tenía todo resuelto. Había creado un fondo de cobertura que gestionaba más de 800 millones de dólares. Mi hijo Brice estaba en el último año en Dalton, con destino a Princeton en otoño. Mi esposa, Sienna, dirigía la Fundación de Arte Lockhart Prescott, una organización filantrópica que habíamos fundado juntos hacía 12 años para apoyar a artistas emergentes y programas educativos. Teníamos la casa en el West Village, la residencia de verano en los Hamptons, la vida que parecía perfecta desde cualquier ángulo. Nos conocimos en una subasta benéfica hace 15 años. Ella trabajaba para Sotheby's entonces, hermosa y brillante, con una pasión por el arte contemporáneo que igualaba mi entusiasmo por el análisis de mercado. Construimos algo juntos, no solo un matrimonio, sino un legado. La fundación se suponía que era nuestro sueño compartido, nuestra forma de devolver a la comunidad. Debería haber prestado más atención cuando ese sueño se convirtió solo en el suyo. Fue un martes por la noche a finales de septiembre cuando todo se hizo añicos. Llegué a casa temprano de la oficina, sobre las 6:30, con comida para llevar de ese restaurante italiano que a Sienna le solía encantar. Solía, en pasado. Es curioso lo rápido que cambian las cosas. Estaba de pie en la cocina, a contraluz por el sol poniente a través de los ventanales. Su pelo oscuro estaba recogido en esa cola de caballo severa que llevaba a las reuniones del consejo. No levantó la vista cuando entré. Sus dedos se movían por la pantalla de su teléfono con una eficiencia practicada. Traje los pappardelle, dije, dejando la bolsa en la isla de mármol, y ese vino que mencionaste la semana pasada. Finalmente, levantó la mirada. Su expresión era plana, profesional. La misma mirada que dedicaba a las propuestas de subvención decepcionantes. Quiero el divorcio. 4 palabras, pronunciadas sin preámbulos, sin emoción, sin siquiera la cortesía de un contacto visual posterior. Ya había vuelto a bajar la vista a su teléfono. Me quedé allí, con una mano todavía en la bolsa de la comida, tratando de procesar lo que acababa de oír. El refrigerador zumbaba. En algún lugar de arriba, la música de Brice sonaba débilmente a través de su puerta cerrada. La normalidad de esos sonidos hacía que el momento pareciera surrealista. ¿Qué? Logré decir. Sienna deslizó una tarjeta de visita por la isla hacia mí. Cartulina gruesa, letras en relieve. Kenneth M. Ollister, esquina especialista en derecho de familia. Divorcios de alto patrimonio. Toda comunicación debe pasar por él, dijo, su voz tan suave y fría como el mármol entre nosotros. Apreciaría que respetaras ese límite. Sienna, ¿qué demonios? No voy a discutir esto contigo, Julian. Cogió su bolso, sus movimientos deliberados y controlados. Todo pasa por Kenneth. Ya he hablado con él sobre la fundación, los activos, los acuerdos de custodia para Brice. Se pondrá en contacto contigo durante la semana. No puedes simplemente. Puedo y lo he hecho. Pasó a mi lado, sus tacones resonando contra la madera, dejando tras de sí el tenue aroma de su perfume. Algo nuevo que no reconocí, algo caro y extranjero. La puerta principal se abrió y se cerró con un suave y definitivo clic. Me quedé mirando la tarjeta de visita. Kenneth M. Ollister. El nombre me resultaba familiar. Lo había oído susurrar en cócteles, siempre con una mezcla de respeto y pavor. Era el abogado que contratabas cuando querías ganar a cualquier precio. El hombre que había desmantelado a 3 gestores de fondos de cobertura diferentes en procesos de divorcio, dejándolos con fracciones de lo que habían construido. Y mi esposa lo había contratado sin decirme una palabra primero. Giré la tarjeta en mis manos. Mi reflejo vacilaba en el cristal de la ventana que se oscurecía. Un hombre que de repente parecía mayor de 42 años, sosteniendo comida para llevar que se enfriaría, de pie en una cocina que ya no se sentía como un hogar. Arriba, oí abrirse la puerta de Brice, sus pasos en la escalera.
Papá, gritó. ¿Está mamá en casa? Creí oírla. Apareció en el umbral, todavía con su chándal de Lecroix de Dalton, y se detuvo al ver mi cara. Papá, ¿qué pasa? Miré a mi hijo, 17 años, en el umbral de todo, todavía creyendo que el mundo tenía sentido, y me di cuenta de que aún no podía decírselo. No hasta que yo mismo entendiera lo que estaba pasando. Nada, dije, forzando mi voz a sonar firme. Tu madre tuvo que salir corriendo. ¿Tienes hambre? Ese fue el momento en que dejé de ser su marido y me convertí en su oponente. Las primeras 72 horas después de que Siena se fuera, funcioné en piloto automático. Le dije a Brice que su madre estaba de viaje por asuntos de la fundación. No era del todo mentira, ya que se había registrado en el Four Seasons. Fui a la oficina, realicé mis revisiones de cartera, atendí llamadas de Dubái y Singapur. En la superficie, nada había cambiado. Pero por la noche, solo en nuestro dormitorio que ahora se sentía cavernoso, empecé a investigar. Soy gestor de fondos de cobertura. Mi trabajo es encontrar patrones donde otros solo ven ruido, detectar discrepancias en los estados financieros, entender cuando los números cuentan una historia diferente a las palabras. Había pasado 20 años leyendo los mercados. Ahora, estaba leyendo mi matrimonio, y lo que encontré me heló la sangre. Empecé con el almacenamiento en la nube que habíamos compartido para la fundación. Siempre lo habíamos mantenido todo transparente. Listas de donantes, solicitudes de subvención, informes de gastos. Era nuestra regla, nuestra forma de rendir cuentas. Acceso denegado. Contraseña cambiada. Lo intenté de nuevo, pensando que me había equivocado al teclear. Mismo resultado. Me había bloqueado el acceso en algún momento del último mes, quizás más. Había estado demasiado ocupado con los informes trimestrales para darme cuenta. En su lugar, saqué nuestros extractos de tarjeta de crédito conjunta. 3 cargos saltaron a la vista inmediatamente. Un pago a una clínica de fertilidad en el Upper East Side. $14,000. Fechado hace 6 semanas. Mis manos se quedaron quietas sobre el teclado. Nunca habíamos hablado de tener otro hijo. Brice tenía 17 años. Esa conversación había terminado hacía mucho tiempo. Seguí desplazándome. Más cargos. Una transferencia bancaria etiquetada como servicios de consultoría creativa, por $32,000 a una empresa llamada Fontana Arts LLC. Otra, a la misma empresa, de $28,000. Ambas en los últimos 4 meses. Nunca había oído hablar de Fontana Arts. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué el nombre. El sitio web era minimalista. Fondo blanco, unas cuantas pinturas abstractas, una breve biografía. Matteo Fontana, artista contemporáneo, nacido en Milán, residente en Nueva York. Su obra exploraba la intersección de la técnica clásica y el deseo moderno, significara lo que significara eso. Había una foto. 30 y tantos años, pelo oscuro, el tipo de aspecto cuidadosamente desaliñado que probablemente llevaba una hora conseguir. Era atractivo a la manera europea, pómulos marcados, ojos intensos, una expresión que sugería que conocía secretos que tú no. Navegué por su galería. Las pinturas eran técnicamente impresionantes, supongo, aunque nunca había entendido el arte moderno. Pero una pieza me dejó helado. Se titulaba Devoción. La silueta de una mujer contra una ventana. Su rostro apartado, su postura sugiriendo tanto anhelo como distancia. La luz caía sobre sus hombros de una manera que me resultaba íntimamente familiar. Había visto a Siena de pie exactamente así, bajo esa misma luz, en nuestro dormitorio, innumerables veces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Félix Ortiz, un viejo amigo de la Columbia Business School. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, cenábamos una vez al mes, intercambiábamos análisis de mercado. Hey, tío, he intentado llamarte. ¿Estás bien? He oído algunos rumores. Vamos a tomar algo. Rumores. Por supuesto, ya había rumores en nuestros círculos. Las noticias viajaban más rápido que los consejos de bolsa. Le respondí, mañana, en el sitio de siempre. 7 de la tarde.
Dejé el teléfono y me quedé mirando la fotografía de Matteo Fontana. $32.000 más $28.000. $60.000 a un artista que nunca había oído mencionar a mi mujer. Una visita a una clínica de fertilidad que nunca había discutido conmigo. Una pintura que capturaba la postura de mi mujer en nuestros momentos privados. El patrón estaba emergiendo, y no me gustaba lo que revelaba. Cogí mi teléfono de nuevo y llamé a Trevor Reed. Respondió al segundo tono, su voz alerta a pesar de la hora tardía. Julian, ¿qué pasa? Necesito un abogado, dije en voz baja. No para el divorcio. Para otra cosa. ¿Puedes recomendar a alguien que haga contabilidad forense? ¿Alguien discreto? Una pausa. Luego, ¿qué tan grave es? Miré mi pantalla, las transferencias bancarias, la pintura titulada Devoción. Aún no lo sé, dije, pero lo voy a averiguar. El despacho de Kenneth M. Ollister era todo lo que esperaba. Cromo y cristal, arte minimalista en las paredes, una vista de Central Park que probablemente añadía $50.000 al alquiler anual. La recepcionista tenía ese aspecto pulcro de alguien contratado tanto por su estética como por su competencia. El señor Ollister le recibirá ahora, dijo, con una sonrisa profesional y vacía. Atravesé las puertas de cristal esmerilado con un delgado portafolio de cuero. Dentro había 3 días de trabajo, extractos bancarios, transferencias bancarias, documentos de constitución de Fontana Arts LLC y una serie de fotografías que contaban una historia que Siena probablemente pensaba que era invisible. Ollister se levantó para recibirme. Alto, de pelo plateado, traje caro. El tipo de hombre que había perfeccionado el arte de parecer comprensivo mientras planeaba tu destrucción. Señor Prescott, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Sé que este debe ser un momento difícil. No le estreché la mano, me quedé allí, mirándole a los ojos. Su brazo bajó lentamente. Un atisbo de algo cruzó su rostro. Incertidumbre. Quizás. Bien. Prefiero mantener las cosas cordiales, continuó, señalando las sillas. La señora Lockhart ha dejado claro que quiere que esto sea lo más amistoso posible. Señora Lockhart, repetí. Ya se ha quitado mi apellido. Eso ha sido rápido. Es su derecho legal. No estoy aquí para negociar, dije, interrumpiéndole. Puse el portafolio sobre su escritorio. Estoy aquí para entregar un mensaje. Ollister se sentó lentamente, con los ojos fijos en el portafolio. Señor Prescott, entiendo que las emociones están a flor de piel, pero... Ábralo. Dudó, luego abrió la cubierta. Observé su rostro mientras escaneaba la primera página. Un recibo de transferencia bancaria por $32.000 a Fontana Arts LLC. Sus ojos pasaron a la segunda página. Documentos de constitución que mostraban a Matteo Fontana como único propietario. La tercera página, un contrato de alquiler de un loft en Tribeca, CO firmado por Siena Lockhart y M. Fontana. Su mandíbula se tensó, casi imperceptiblemente. Página 4, dije en voz baja. La pasó. Era un extracto bancario de la Fundación de Arte Lockhart Prescott con varias transferencias resaltadas. Más de $180.000 repartidos en 8 meses, todos etiquetados como consultoría de artes educativas y canalizados a través de sociedades pantalla que finalmente conducían de vuelta a Fontana. Ollister guardó silencio durante un largo momento. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó finalmente. Soy cofundador de la fundación, dije. Tengo acceso a todo. Bueno, a todo lo que ella no pensó en bloquearme lo suficientemente rápido. Cerró el portafolio con cuidado, su compostura de tribunal reafirmándose. Incluso si estas transacciones ocurrieron, eso no indica necesariamente. Página 7. Lo abrió de nuevo. Esta vez era una captura de pantalla impresa de una historia de Instagram eliminada. Siena y Matteo en una inauguración de galería, su mano en la parte baja de su espalda. Ambos riendo. La marca de tiempo era de hace 11 meses. Ella cree que la borró, dije. Pero Internet nunca olvida, especialmente cuando pagas a alguien que sabe dónde buscar. Ollister dejó la carpeta. Por primera vez desde que entré,
Parecía genuinamente incómodo. Señor Prescott, ¿qué propone exactamente? Me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Va a llamar a mi esposa y le dirá que estoy dispuesto a discutir los términos, pero que esos términos incluyen una divulgación financiera completa de la fundación, cada transacción, cada donante, cada subvención de los últimos 3 años. Le va a decir que quiero una auditoría forense y que quiero que la complete una firma independiente de mi elección. Eso es muy inusual en un procedimiento de divorcio. Esto no es solo un procedimiento de divorcio, dije. Esto es un posible fraude que involucra a una organización 501c3. Fondos de donantes potencialmente malversados para uso personal. El IRS tiende a ver eso con muy malos ojos. Su rostro se puso pálido. Está amenazando con involucrar a las autoridades federales. No estoy amenazando nada, dije, levantándome. Estoy explicando la situación. Si Siena quiere que esto sea amistoso, lo haremos a mi manera. Transparencia total, división justa. Y ella se retira de la fundación inmediatamente. ¿Y si se niega? Recogí mi portafolio. Entonces haré una llamada al Distrito Sur de Nueva York y dejaré que ellos decidan si $180,000 en transferencias cuestionables justifican una investigación. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás. ¿Y Hollister? Dígale que su novio está casado. Lo ha estado durante 9 años. 2 hijos en Milán. Tengo un certificado de matrimonio si le gustaría verlo. El color desapareció por completo de su rostro. Sí, dije en voz baja. Soy el marido. Y por un instante, las manos de Kenneth M. Hollister empezaron a temblar contra su escritorio. Trevor Reed me llamó a medianoche, 3 días después de mi reunión con Hollister. Julian, tenemos que hablar en persona, no por teléfono. Su voz tenía ese filo que reconocía de la Facultad de Derecho. El tono que usaba cuando algo iba muy mal. Nos encontramos en una cafetería del West Village, el tipo de lugar que permanecía abierto hasta tarde para insomnes y trabajadores por turnos. Trevor parecía agotado, su corbata aflojada, su habitual pulcritud reemplazada por algo crudo. He encontrado algo, dijo sin preámbulos. Y no te va a gustar. Deslizó un sobre de Manila por la mesa. Dentro había extractos bancarios. No los míos, no los de Siena. Los de Félix Ortiz. Félix, dije, confundido. ¿Qué tiene que ver él con? Mira los depósitos. Revisé las páginas. Depósitos de salario regulares de su firma de consultoría. Nada inusual. Entonces los vi. Pagos mensuales, $3,500 cada uno, que se remontaban a 8 meses. La fuente figuraba como LS Consulting Services. LS, dijo Trevor en voz baja. Lockhart Siena. Verifiqué el registro de la LLC. Es una de sus sociedades pantalla. Mis manos se quedaron quietas sobre el papel. Félix ha estado recibiendo dinero de Siena durante 8 meses. Hablé con un conocido mío en su banco. Extraoficialmente. Los pagos comenzaron unas 2 semanas después de que le dijeras a Félix que estabas pensando en reestructurar la estrategia de inversión de la fundación. Las implicaciones me golpearon como agua fría. Cada conversación que había tenido con Félix en los últimos 8 meses, cada dato de inteligencia de mercado que había compartido, cada preocupación privada sobre las finanzas de la fundación. Todo había ido directamente a Siena. Le ha estado informando a ella, dije. Trevor asintió. Lo siento, tío. Sé que os conocéis desde hace mucho. Pensé en todas las cenas, las discusiones de mercado, las veces que Félix había hecho preguntas casuales sobre la fundación. ¿Cómo está manejando Siena los nuevos programas de subvenciones? ¿Alguna preocupación sobre los gastos generales? ¿Estás pensando en traer auditores externos? Pensé que estaba siendo amigable. Había estado sonsacándome información. Hay más, dijo Trevor. Sacó otro documento. Registros médicos marcados como confidencial. No debería tener esto y negaré habértelo mostrado, pero necesitas verlo. Era una evaluación psicológica fechada hace 4 meses.
Mi nombre estaba en la parte superior. Dr. Richard Pembroke, psicólogo clínico licenciado. Nunca he visto a un psicólogo, dije, escaneando el documento. Lo sé. Ni el Dr. Pembroke, aparentemente. Lo localicé. Siena le pagó $15.000 para crear un informe que sugiere que tienes tendencias controladoras e inestabilidad emocional que podrían afectar tu aptitud parental. Las palabras se volvieron borrosas en la página. Había fabricado pruebas, pagado a un profesional para que mintiera, creando un rastro de papel que podría destruirme en una batalla por la custodia. Pembroke está asustado ahora, continuó Trevor. Sabe que esto podría costarle su licencia. Está dispuesto a retractarse, a declarar oficialmente que Siena le pagó para fabricar la evaluación. Dejé el documento con cuidado, mis manos temblando de una rabia apenas contenida. Estaba construyendo un caso, dije en voz baja. Durante meses, mientras yo dormía a su lado, confiando en ella, estaba construyendo sistemáticamente una narrativa en la que yo soy el villano. Y Félix la ayudó. Miré a Trevor, mi amigo, alguien en quien había confiado durante 20 años. La expresión de Trevor era sombría. ¿Qué quieres hacer? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. Organiza una reunión con Félix, dije. Dile que quiero discutir oportunidades de inversión. En algún lugar público pero tranquilo. Y asegúrate de estar allí, grabando todo. ¿Vas a enfrentarte a él? Voy a darle la oportunidad de sincerarse, dije. Y cuando no lo haga, porque los hombres así nunca lo hacen, me aseguraré de que cada palabra de su confesión quede documentada. Trevor estudió mi rostro. Has cambiado. En la última semana, has cambiado. No, dije, levantándome. Solo he dejado de fingir que las personas en las que confiaba merecían esa confianza. Salí al aire frío de la noche, mi aliento empañándose en la oscuridad de octubre. En algún lugar de la ciudad, Siena probablemente dormía plácidamente, segura de su estrategia, de sus pruebas fabricadas, de su informante pagado. No tenía ni idea de que la guerra acababa de cambiar de rumbo. La carta llegó un lunes gris por la mañana a principios de noviembre. Papel con membrete oficial del IRS, correo certificado. El tipo de sobre que te encoge el estómago incluso cuando no has hecho nada malo. Excepto que Siena había hecho muchas cosas mal. La abrí en la mesa de mi cocina. Brice ya estaba en la escuela. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. El lenguaje era burocrático y formal, pero el mensaje era claro. La Fundación de Arte Lockhart Prescott estaba bajo auditoría. Sospecha de malversación de fondos de donantes. Posibles violaciones de las regulaciones 501c3. No había hecho esa llamada al Distrito Sur todavía. La había mantenido en reserva, una opción nuclear que no estaba seguro de necesitar usar. Alguien más la había hecho por mí. Mi teléfono sonó. Trevor. ¿Has visto las noticias?, preguntó. ¿Qué noticias? Channel 7 acaba de emitir una noticia. Una prominente fundación de Manhattan bajo investigación federal. Nombran específicamente a la Fundación Lockhart Prescott. Alguien lo ha filtrado a la prensa. Abrí el sitio de noticias en mi portátil. Allí estaba, en la parte superior de la sección local, una foto del edificio de nuestra fundación, el retrato profesional de Siena del sitio web y una cita de una fuente anónima que sugería transferencias financieras irregulares y posible fraude. No hemos sido nosotros, dijo Trevor. Yo no llamé a nadie, y sé que tú tampoco. ¿Quién más lo sabía? Pensé en Kenneth Ollister, en los documentos que le había mostrado, en lo rápido que los hombres poderosos se distancian de los barcos que se hunden. Ollister, dije. Se está cubriendo las espaldas. Si hay una investigación, no quiere estar cerca. Inteligente, dijo Trevor. Despiadado, pero inteligente. Mi teléfono vibró con otra llamada. Félix. La rechacé. Había llamado 17 veces en los últimos 3 días, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. No había respondido a ninguno. Hay algo más, dijo Trevor. La firma de consultoría de Félix lo ha puesto en licencia administrativa esta mañana.
Alguien envió a sus socios directores copias de los extractos bancarios que muestran los pagos de Siena. Están llevando a cabo una investigación interna. Alguien, repetí. Sí, alguien que tenía acceso a esos documentos y sabía exactamente a dónde enviarlos. No confirmé ni negué nada, pero Trevor me conocía lo suficiente como para entender. La auditoría va a ser brutal, continuó. Contabilidad forense completa, entrevistas a donantes, revisiones de transacciones de los últimos 3 años. Siena va a quedar sepultada bajo citaciones judiciales. Bien, dije. Que explique a dónde fueron $180.000. Que justifique pagarle a su novio honorarios de consultoría con dinero de los donantes. Julian, esto también podría salpicarte. Eres cofundador. Tu nombre está en todo. Lo sé. Por eso estoy cooperando plenamente. Ya he contactado a mi propio abogado, aparte de ti, para que me represente específicamente en la auditoría. Estoy proporcionando cada documento que piden, cada registro, cada comunicación. Quiero que vean que no tuve nada que ver con esto. Eso es inteligente, dijo Trevor. Distánciate pronto. Después de colgar, me quedé sentado mirando la carta del IRS. Esto era real ahora. Investigación federal, cobertura mediática, el tipo de escándalo que acaba con carreras y destruye reputaciones. Siena había construido toda su identidad en torno a ser una líder cultural, una visionaria filantrópica. Ahora esa imagen se estaba desintegrando en tiempo real. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Por favor, puedo explicarlo todo. ¿Ese? Me quedé mirando el mensaje un largo momento. Luego bloqueé el número. 1 hora más tarde, otro mensaje de un número diferente. Julian, sé que estás enfadado, pero esto se está yendo de las manos. El IRS, los medios. Necesitamos presentar un frente unido por la fundación, por Brise. Por favor, llámame. Bloqueé ese número también. Al anochecer, había bloqueado 6 números diferentes. Estaba desesperada, luchando por controlar la narrativa, por atraerme de nuevo a su órbita. Pero ya no me dejaría controlar. Brise llegó a casa del entrenamiento de Lecrow sobre las 7, con el rostro preocupado. Papá, algunos chicos en la escuela estaban hablando de mamá, de la fundación. ¿Es verdad? Está en problemas. Había temido esta conversación. Le hice un gesto para que se sentara. Tu madre tomó algunas decisiones con el dinero de la fundación que no debería haber tomado, dije con cuidado. El gobierno lo está investigando. Es serio, pero es su situación, no la tuya. ¿Robó dinero? La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Robar. Una palabra tan fea y simple para una traición tan complicada. Movió dinero de formas para las que no estaba autorizada, dije. Si eso es legalmente un robo, corresponde a las autoridades decidirlo. Brise guardó silencio durante un largo momento. Va a ir a la cárcel. No lo sé, hijo. Sinceramente, no lo sé. Asintió lentamente, procesando. ¿Estás bien, papá? La pregunta me sorprendió. Había estado tan centrado en protegerlo, en gestionar la crisis, que no me había detenido a considerar mi propio estado de ánimo. Lo estaré, dije. Ambos lo estaremos. Esa noche, solo en mi estudio, recibí un correo electrónico del Consejo de Administración de la Fundación. Reunión de emergencia programada para el miércoles. Orden del día, discusión de la investigación federal actual y posibles cambios en la dirección. Siena estaba a punto de perderlo todo, y no sentí nada más que una fría satisfacción. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. El miércoles por la mañana, recibí un correo electrónico reenviado de uno de los miembros del consejo de nuestra fundación. Era un comunicado de prensa de la Galería Mercer en Chelsea, una de las 3 galerías que representaban a Matteo Fontana. A la luz de las recientes acusaciones sobre irregularidades financieras, la Galería Mercer ha decidido suspender su relación profesional con el artista Matteo Fontana, a la espera del resultado de las investigaciones en curso. Mantenemos los más altos estándares de conducta ética.
La declaración continuaba, cuidadosamente redactada para distanciar a la galería de cualquier escándalo, dejando la puerta abierta a reanudar la relación si Matteo era absuelto de alguna manera. Al mediodía, 2 galerías más habían emitido comunicados similares. El Espacio de Arte Luminoso y el Contemporáneo de Brooklyn suspendieron las próximas exposiciones de Matteo. Su muestra de otoño, la que Siena había estado promocionando en Instagram durante meses, fue cancelada por completo. Entré en su cuenta de Instagram. La sección de comentarios bajo su última publicación era un baño de sangre. Tu mecenas es una ladrona y tú eres cómplice. ¿Cuánto de ese dinero de la fundación fue a parar a tu bolsillo? ¿Sabe tu esposa en Milán de tu musa de Nueva York? Ese último comentario tenía 1700 me gusta. Alguien había filtrado el certificado de matrimonio. La historia de la esposa y los hijos de Matteo en Italia se estaba extendiendo por las redes sociales del mundo del arte como la pólvora. Los galeristas se distanciaban. Los coleccionistas se echaban atrás en las compras, y la imagen cuidadosamente elaborada de Matteo como un artista romántico se estaba desintegrando. Trevor llamó sobre las 2. ¿Has visto la declaración de Fontana?, preguntó. ¿Qué declaración? Mira su sitio web. Lo abrí. En la página principal había un mensaje publicado hacía una hora. Estoy profundamente preocupado por las recientes acusaciones que involucran a la Fundación Lockhart Prescott. Quiero dejar claro que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad financiera. Todos los honorarios de consultoría que recibí fueron por servicios legítimos. La está dejando en la estacada, dije. Por supuesto que sí, respondió Trevor. Está tratando de salvar su carrera. Afirmará que solo era un artista inocente que aceptó honorarios de consultoría de buena fe. Siena será la que cargue con la culpa del fraude. Y el loft, el contrato de alquiler CEO firmado. Dirá que fue un acuerdo profesional, un espacio de estudio, nada romántico. Negará todo lo que no se pueda probar con una fotografía. Pensé en la pintura que había visto, Devoción, la que capturaba tan perfectamente la silueta de Siena. Matteo se había beneficiado de su relación con mi esposa, tanto a través de sus pagos como de su arte. Ahora la abandonaba para protegerse a sí mismo. ¡Qué pedazo de tipo!, murmuré. Artista, dijo Trevor secamente. Son todos iguales. Apasionados cuando es rentable, pragmáticos cuando no lo es. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Julian. La voz de Siena, tensa por el estrés. Tenemos que hablar cara a cara. No tenemos que hacer nada, dije. Toda comunicación pasa por los abogados. Esa era tu regla, ¿recuerdas? Julian, por favor. Esto se está descontrolando. El IRS, los medios, las galerías. Matteo ni siquiera me devuelve las llamadas. Necesito ayuda. La desesperación en su voz era casi satisfactoria. Casi. Tomaste tus decisiones, Siena. Contrataste a un abogado para gestionar las comunicaciones. Úsalo. Ollister me ha dejado, dijo en voz baja. Esta mañana. Dijo que el caso era demasiado complicado y me recomendó que buscara otro abogado. No me sorprendió. Ollister era lo suficientemente inteligente como para saber cuando un cliente era radiactivo. Entonces busca otro abogado, dije. No puedo permitirme uno bueno. Las cuentas de la fundación están congeladas. Mis cuentas personales están siendo revisadas. No tengo. Julian, no tengo liquidez. Todo está inmovilizado. Deberías haber pensado en eso antes de gastar $180.000 en tu novio. No fue así. El dinero era para consultoría legítima. Matteo estaba ayudando a desarrollar programas educativos. Basta, dije. No me mientas más. He visto los recibos. Sé lo del loft, la clínica de fertilidad, los regalos. ¿Lo sé todo? Silencio al otro lado. ¿Cómo te enteraste? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Soy gestor de fondos de cobertura, Siena. Me gano la vida encontrando patrones. No fuiste ni de lejos tan cuidadosa como creías. Otra pausa.
¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora te enfrentas a las consecuencias, dije. El IRS completará su auditoría. El Consejo de la Fundación te destituirá de todos tus cargos. Perderás tu influencia, tu reputación. Probablemente una cantidad significativa de dinero en multas y honorarios legales. Y me aseguraré de que Brice entienda exactamente por qué terminó nuestro matrimonio. No lo envenenes contra mí. No tendré que hacerlo, dije. La verdad lo hará por sí sola. Colgué antes de que pudiera responder. Fuera de mi ventana, las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad de noviembre. En algún lugar, Siena estaba sola en una habitación de hotel, abandonada por su abogado, su amante y su vida cuidadosamente construida. Y no sentí nada más que la fría certeza de que la justicia, aunque tardía, finalmente la estaba alcanzando. La reunión de emergencia del Consejo tuvo lugar en una sala de conferencias en las oficinas de la Fundación un miércoles frío a mediados de noviembre. Llegué 15 minutos antes, con mi mejor traje, llevando una carpeta con cada documento que necesitaría para demostrar mi inocencia y la culpabilidad de Siena. El Consejo estaba formado por 7 miembros, yo, Siena y 5 directores independientes que habíamos reclutado a lo largo de los años. Todos habían recibido copias de la notificación de auditoría del IRS. Todos sabían exactamente por qué estábamos allí. Siena llegó la última, pareciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. Sin traje de diseño hoy, solo un sencillo vestido negro y un maquillaje mínimo. Su pelo estaba recogido severamente, enfatizando las ojeras bajo sus ojos. No me miró al tomar asiento. Margaret Reynolds, nuestra presidenta del consejo y directora de museo jubilada, declaró abierta la reunión. Estamos aquí para discutir la respuesta de la Fundación a la investigación actual del IRS, dijo, con voz nítida y profesional. Julian solicitó tiempo para dirigirse al consejo. Proceda, por favor. Me levanté, abrí mi carpeta y comencé. Durante los últimos 12 años, he estado orgulloso de servir a esta fundación junto a mi esposa. Construimos algo significativo juntos. O eso pensaba. Hace 3 semanas. Descubrí que más de $180.000 de fondos de donantes han sido transferidos a sociedades pantalla conectadas a un artista llamado Matteo Fontana. Distribuí copias de las transferencias, los registros de las LLC, los contratos de alquiler. Estas transferencias fueron autorizadas solo por Siena, sin la aprobación del Consejo, y fueron etiquetadas como consultoría educativa. En realidad, financiaron su relación personal con el señor Fontana. Esto representa una clara violación de nuestros deberes fiduciarios y un posible uso indebido criminal de fondos benéficos. El rostro de Siena se había puesto blanco, pero no habló. Además, continué, he descubierto que Siena utilizó fondos del fideicomiso educativo de nuestro hijo, $43.000, para procedimientos de cirugía estética, rinoplastia, rellenos faciales y otros tratamientos. Dinero que estaba destinado a la educación universitaria de Brice. Eso provocó reacciones. La expresión de Margaret se endureció. Otros 2 miembros del consejo intercambiaron miradas. Quiero ser claro, dije. No tenía conocimiento de estas transacciones. He cooperado plenamente con el IRS y con nuestros auditores independientes. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cargo de liderazgo si el consejo lo considera necesario. Pero no permitiré que mi reputación sea destruida por acciones que no tomé y no aprobé. Me senté. Margaret se volvió hacia Siena. Señora Lockhart, ¿desea responder? Siena se levantó lentamente, con las manos temblando. Las transferencias a Matteo fueron por trabajo de consultoría legítimo, dijo, su voz apenas un susurro. Estaba desarrollando un currículo para nuestros programas de educación artística. Las cantidades pueden parecer altas, pero... ¿Dónde están los entregables?, interrumpió Margaret. ¿Dónde están los documentos del currículo, las propuestas de programa, el producto del trabajo que justificaba $180.000? Siena guardó silencio. ¿Y el uso del fondo fiduciario de su hijo?, presionó Margaret. ¿Puede explicar eso? Tenía la intención de reponerlo, dijo Siena. Fue temporal. Estaba pasando por un momento emocionalmente difícil y tomé malas decisiones, pero nunca tuve la intención de...
La intención no importa, dijo Margaret con frialdad. El impacto sí. Ha comprometido la integridad de esta fundación, ha violado la confianza de los donantes y ha cometido un posible fraude. Pido una votación. La moción era simple: destitución inmediata de Sienna Lockhart de todos los cargos dentro de la fundación, incluido el Consejo de Administración. La votación fue unánime. 6-0. Yo me abstuve. Sienna recogió sus cosas en silencio y salió. No miró hacia atrás. Después de que se fue, Margaret se dirigió a mí. Julian, el consejo desea que te quedes. Creemos que actuaste de buena fe y necesitaremos tu experiencia para navegar la auditoría y reconstruir la confianza con nuestros donantes. ¿Te quedarás? Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Sí, dije, pero solo si reestructuramos completamente nuestra supervisión. Ningún director único debería tener la autoridad que tenía Sienna. Necesitamos controles y equilibrios. De acuerdo, dijo Margaret. ¿Empezaremos de inmediato? Salí de la reunión sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en semanas. La fundación sobreviviría a esto. Y me había asegurado de que todos supieran exactamente quién era responsable de casi destruirla. Estaba en mi oficina cuando Trevor llamó, con voz urgente. Pon el canal 4. Ahora. Abrí la transmisión en vivo en mi portátil. Me tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Sienna sentada frente a Miranda Cole en el Cole Report, un programa matutino local que se especializaba en historias de interés humano y entrevistas a celebridades. Oh, no, suspiré. Está tratando de controlar la narrativa, dijo Trevor. Mira. Miranda estaba en modo de simpatía total, asintiendo mientras Sienna hablaba. Quiero ser clara sobre algo, decía Sienna, con voz firme pero emocionada. Mi matrimonio con Julian se volvió cada vez más controlador a lo largo de los años. Gestionaba cada aspecto de nuestras finanzas, cuestionaba cada decisión que tomaba. Cuando intenté desarrollar mis propios programas en la fundación, programas que podrían haber ayudado a cientos de jóvenes artistas, me bloqueaba en cada paso. Se me cayó la mandíbula. Está mintiendo, dije. Sigue mirando, respondió Trevor sombríamente. Miranda se inclinó hacia adelante. Entonces, el dinero en cuestión, las transferencias que el IRS está investigando, eran para trabajo legítimo de la fundación. Absolutamente. Matteo Fontana es un artista y educador increíblemente talentoso. Los honorarios de consultoría fueron totalmente apropiados para el alcance del trabajo que proporcionó. Pero Julian lo vio como una amenaza a su control. ¿Y las acusaciones sobre el fondo fiduciario de su hijo?, preguntó Miranda. Los ojos de Sienna se llenaron de lágrimas. Eso ha sido completamente tergiversado. Hice una transferencia temporal durante un problema de liquidez. Iba a reponerlo en semanas. Julian lo está usando para poner a mi propio hijo en mi contra. La sección de comentarios estaba explotando. La mitad de los espectadores simpatizaban con Sienna, llamándola valiente por hablar. La otra mitad la llamaba mentirosa y ladrona. Está empeorando las cosas, dije. Está mintiendo en televisión. Déjala, dijo Trevor, porque en unos 30 segundos, Miranda va a hacer la pregunta que sus productores le han pasado. En la pantalla, Miranda consultó sus notas. Señora Lockhart, hemos recibido información de que el señor Fontana está en realidad casado y tiene hijos en Italia. ¿Estaba al tanto de eso? El rostro de Sienna se quedó completamente inmóvil. Eso no es relevante para el trabajo de la fundación. Pero usted mantenía una relación personal con él, ¿no es así? Mientras todavía estaba casada con Julian. La pausa se alargó demasiado. Mi vida personal es complicada, dijo Sienna finalmente. Pero no tiene nada que ver con cómo se usaron los fondos de la fundación. En realidad, dijo Miranda, y pude oír el cambio en su tono, hemos obtenido documentación que muestra que varios de los pagos al señor Fontana se hicieron durante las mismas semanas en que firmó un contrato de alquiler con usted para un apartamento en Tribeca. ¿Puede explicar eso? Sienna se levantó bruscamente. Esta entrevista ha terminado. Se quitó el micrófono y abandonó el plató.
La cámara se quedó en el rostro sorprendido de Miranda por un momento antes de pasar a publicidad. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Reporteros, donantes de la fundación, colegas. Los ignoré a todos excepto a una. Margaret Reynolds. ¿Lo has visto?, preguntó. Cada doloroso segundo. Acaba de destruir lo que quedaba de su credibilidad. El Consejo emitirá un comunicado en 1 hora, distanciando completamente a la Fundación de sus afirmaciones. Dejaremos claro que actuó sola, sin autorización, y que su caracterización de los hechos es contradicha por pruebas documentales. Gracias, Margaret. Después de colgar, me quedé sentado viendo el clip repetirse en las redes sociales. El hashtag Lockhart miente ya era tendencia. Su intento de hacerse la víctima había fracasado estrepitosamente. Trevor volvió a llamar. Los productores tenían esos documentos listos. Alguien les pasó la información. Alguien que quería asegurarse de que no pudiera manipular la historia, dije. Alguien que entiende cómo funcionan los medios. No confirmé nada, pero ambos lo sabíamos. A veces, la mejor venganza no es la confrontación. Es darle a alguien suficiente cuerda y ver cómo la usa. La reunión final de acuerdo tuvo lugar a principios de enero en una sala de conferencias que parecía demasiado grande para las 3 personas que contenía, yo, Siena y un mediador designado por el tribunal. Nuestros abogados habían resuelto los detalles de antemano. Esto era solo la formalidad de la firma. Siena parecía un fantasma de sí misma. Su ropa le quedaba holgada, su pelo había perdido su brillo y la mujer segura de sí misma que una vez había dominado las inauguraciones de galerías ahora no podía mirarme a los ojos. El mediador expuso los términos. Custodia total de Brise para mí, con visitas supervisadas para Siena 2 veces al mes. La casa adosada seguía siendo mía. La propiedad de los Hamptons se vendería y las ganancias se dividirían. Siena renunciaría a toda reclamación sobre mi fondo de cobertura y mis cuentas personales. Y lo más importante, renunciaría a todos sus cargos en la Fundación de Arte Lockhart Prescott, que ahora pasaría a llamarse Prescott Educational Trust. No tendría ninguna participación, ningún acceso, ninguna voz en su futuro. El acuerdo con el IRS, continuó el mediador, requiere que la señora Lockhart devuelva $184.000 en fondos de donantes malversados, más las penalizaciones. El plan de pago se ha acordado a través de su abogado. Las manos de Siena temblaban mientras firmaba cada página. El fondo fiduciario para Brise, dijo el mediador, muestra un retiro no autorizado de $43.000. La señora Lockhart ha aceptado devolver esta cantidad con intereses en un plazo de 18 meses. Otra firma, otro pedazo de su vida firmado y entregado. Cuando todo terminó, Siena se levantó lentamente. Por primera vez desde que nos sentamos, me miró directamente. Lo siento, Julian, dijo en voz baja. Por todo. Estudié su rostro, buscando manipulación, estrategia. Pero todo lo que vi fue agotamiento y arrepentimiento. Ojalá pudiera creerte, dije. Pero lo siento, no deshace lo que hiciste. No restaura lo que le robaste a nuestro hijo. No repara la reputación de la fundación. Lo siento, es solo una palabra, Siena. Y las palabras son todo lo que te queda. Ella se estremeció, pero no respondió. Recogió sus papeles y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí sentado solo por un momento, mirando los documentos firmados que ponían fin a 15 años de matrimonio. No me sentía triunfante. No me sentía reivindicado. Solo me sentía cansado. Trevor se reunió conmigo para cenar esa noche en nuestro lugar habitual. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. No lo sé, dije. Sinceramente. Se acabó. Gané, supongo. Pero no se siente como una victoria. Porque no lo es, dijo Trevor. Es sobrevivir. Hay una diferencia. Hablamos durante horas de todo y de nada. Del futuro de la fundación. De los planes universitarios de Brise. Del extraño vacío que se produce cuando una guerra finalmente termina. ¿Y tú?, preguntó Trevor. ¿Qué pasa ahora? Pensé en la pregunta. Ahora reconstruyo. La fundación. Mi relación con Brise.
Mi vida. ¿En ese orden? ¿Y Siena? Siena ya no es mi problema, dije. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. 3 semanas después, recibí una carta remitida por mi abogado. Era de Matteo Fontana, escrita a mano, con matasellos de Milán. Señor Prescott, quiero que sepa que nunca tuve la intención de causar daño a su familia. Lo que pasó entre Siena y yo fue complicado, pero asumo la responsabilidad por mi parte en ello. He vuelto con mi esposa y mis hijos. Y estoy trabajando para reparar el daño que he causado allí. Espero que algún día pueda encontrar la paz. ¿MF? La leí 2 veces, luego la rompí y la tiré. Su disculpa no significaba nada. Su culpa no significaba nada. Había conseguido su dinero, hecho su arte y vuelto a casa a su vida real. Las consecuencias pertenecían solo a Siena. Pero de alguna manera, saber que se sentía culpable hizo que todo pareciera un poco más concluido. 18 meses después de que se finalizara el divorcio, me encontraba en la sede recién renovada del Prescott Educational Trust. Nos habíamos mudado a un espacio más grande en Midtown, contratado nuevo personal y reestructurado por completo nuestros sistemas de supervisión. La fundación estaba prosperando. Habíamos lanzado 3 nuevos programas de becas, nos habíamos asociado con 15 escuelas y habíamos reconstruido la confianza de los donantes a través de una transparencia radical. Cada transacción, cada subvención, cada decisión estaba documentada y disponible públicamente. Margaret Reynolds se había convertido en una aliada cercana y juntos habíamos reunido un consejo que se tomaba en serio la rendición de cuentas. Habíamos aprendido de la traición de Siena, habíamos construido sistemas para evitar que volviera a suceder. Brice estaba terminando su primer año en Princeton, destacando en sus cursos de economía y jugando al lacrosse. Hablaba con su madre ocasionalmente, breves llamadas telefónicas que cumplían con los requisitos de los tribunales, pero no mucho más. Lo está intentando, me dijo una vez, pero no estoy listo para perdonarla. Quizás nunca lo esté. Esa es una decisión que debes tomar tú, le dije. No yo, ni ella. Tú. Félix Ortiz se había ido de Nueva York. Su firma de consultoría lo había despedido y se había mudado a algún lugar del Medio Oeste para empezar de nuevo. Había oído a través de amigos en común que estaba trabajando en una pequeña firma, ganando una fracción de lo que solía ganar. No sentí nada al respecto. Ni satisfacción, ni piedad, solo indiferencia. Una tarde de finales de primavera, estaba trabajando hasta tarde en la fundación cuando recibí una visita inesperada. Siena, de pie en el vestíbulo, preguntando si podía hablar conmigo. Casi digo que no, pero algo me hizo aceptar. Nos sentamos en mi oficina, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo nosotros. Se veía mejor que en el acuerdo, más saludable, más serena. Pero había una tristeza en sus ojos que reconocí como permanente. Quiero decírtelo en persona, dijo. Me voy de Nueva York. Me mudo a Portland. Hay una pequeña organización sin ánimo de lucro allí que está dispuesta a darme una oportunidad. Entrada de datos, trabajo administrativo. Nada glamuroso. Bien, dije. Espero que tengas éxito. Sonrió levemente. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que me creas cuando digo que lamento todo. Pero quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Por Brice, si no por ti. Brice se merece eso, dije. Se merece una madre que sea honesta, que esté presente, que no ponga sus propias necesidades por encima de las de él. ¿Puedes ser esa persona? Estoy tratando de aprender a serlo, dijo en voz baja. Hablamos unos minutos más, educados y distantes, como extraños que una vez se conocieron. Cuando se fue, supe que probablemente sería la última vez que la vería, y estaba bien con eso. Esa noche, llamé a Brice a la universidad. Hola, papá, respondió. ¿Qué pasa? Nada en concreto. Solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, de hecho. Saqué una A en mi parcial de macroeconomía. Eso es fantástico. Hablamos un rato sobre las clases, el lacrosse, sus planes para el verano. Cosas normales, cosas de padre e hijo.
Cuando colgamos, me senté en mi escritorio y miré a mi alrededor. Las placas de la fundación en la pared, las fotos de los estudiantes a los que habíamos ayudado, los planes para nuevos programas extendidos sobre mi escritorio. Esto era lo que quedaba después de la traición, después de las mentiras, después de que todo se quemara. Ni venganza, ni victoria, solo la tranquila satisfacción de construir algo real, algo bueno, algo que perduraría más allá de todo el daño que Siena había hecho. Pensé en esa primera noche en que me entregó la tarjeta del abogado y se fue. En lo perdido que me sentí, lo poco preparado. Lo había superado. Más que superado. Me había vuelto más fuerte, más claro, más seguro de quién era y de lo que importaba. Siena había intentado borrarme de la narrativa de nuestra vida juntos. En cambio, se había borrado a sí misma, y yo había seguido adelante sin ella. Era todo lo que necesitaba.